Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en estas charlas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy queremos hablar con ustedes de las principales modificaciones fiscales para 2026, luego de que este pasado 8 de septiembre la Presidencia de la República envió al Congreso de la Unión el paquete económico 2026, el que incluye, por supuesto, los cambios en los cobros de derechos e impuestos para todos los mexicanos. Así que para abundar un poco en lo que esto implica para nosotros como contribuyentes y también para los profesionales de la contabilidad, hoy tenemos como invitado al contador público y maestro en análisis tributario, Jorge Alejandro Montes Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Contador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a toda la audiencia que en su momento nos vaya a estar escuchando. A la orden. Yo para empezar preguntaría, Jorge, ¿cuáles son las principales metas del paquete económico 2026 que presentó el Ejecutivo Federal o cómo se perfila este ejercicio? Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, dentro del paquete económico se contiene la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la cual en términos generales lo que incluye son los ingresos en los diversos rubros que se pretenden obtener durante cierto ejercicio fiscal, en este caso 2026. La importancia o ¿qué refleja esta ley de ingresos? Pues obviamente refleja una mayor recaudación en términos generales, una mayor captación de ingresos, al grado que tan solo en el rubro de impuestos, de contribuciones, hay un incremento nominal del 10% y real del 6.5% aproximadamente, considerando que la inflación está entre el 3.5%, la oficial obviamente. Vamos a comenzar, con una revisión puntual de todo el paquete. ¿Qué papel consideras que juegan los impuestos respecto de los ingresos totales del gobierno federal? Para tener una idea muy clara, este año no es diferente a anteriores. Siempre, por lo menos en los últimos 10, 15 años, el rubro de impuestos representa más del 50% de los ingresos totales que se pretenden obtener en este caso en 2026. En el caso específico de 2026 se piensan obtener 10,193 miles de millones de pesos, de los cuales 5,838 corresponden exclusivamente al rubro de impuestos. Y de los 5,838, 3,070 prácticamente son impuestos sobre la renta. Si a esto le ponemos porcentajes, el rubro de impuestos representa el 57% del total de los ingresos que la Federación pretende obtener en 2026. Y el impuesto sobre la renta representa el 53% del total de los impuestos que se pretenden recaudar. O sea, de ese tamaño es la importancia de los impuestos que tenemos aquí en México. Ojalá todos estuviéramos contribuyendo de la misma forma, pero así de importante es el tema tributario en México. Claro, y no sé qué tan ambicioso sea que el gobierno federal pretenda un incremento de 6% en los ingresos tributarios. ¿A qué crees que se deba el incremento? ¿Y qué papel juega el ISR y el IVA en esta estrategia? Sí, justo en enero del 2025, el SAT emitió un comunicado de prensa en el cual anunció y confirmó con cifras que había superado la recaudación que tenía presupuestada para 2024. O sea, en 2024 tenían presupuestado 9,302 miles de millones de pesos en materia de total, de los cuales 4,942 correspondían al rubro de impuestos. Prácticamente llegó a 5,000 millones de impuestos la recaudación en 2024, lo cual superó la meta que tenía el SAT. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues provoca optimismo desde el punto de vista del gobierno federal y por esa razón creemos está contemplando un incremento real, ya después de la inflación, entre el 6% en el rubro de impuestos. Y como comentaba, la etiqueta específica de impuestos sobre la renta representa el 53% de todos los impuestos, mientras que el IVA representa el 27%. Es decir, entre impuestos sobre la renta y el IVA, prácticamente tenemos el 80% del rubro de impuestos a nivel federal. ¿Qué cambios se proponen o estimas que se proponen, por ejemplo, en las tasas de recargos por créditos fiscales? Creo que una de las estrategias que más le ha funcionado al fisco es estar revisando quién no cumple y los recargos pues también generan un ingreso adicional, ¿no? Ok, ya entrando en materia dentro de lo que es todavía la ley de ingresos propuesta para el 2026. La ley de ingresos, como sabemos, abarca varios temas, entre ellos un apartado específico para
para el tema de impuestos. Y dentro del diverso articulado que contempla la ley de ingresos, ahí se establecen año con año las tasas aplicables para efectos de recargos, tanto por mora como por prórroga. Lo que se está contemplando para este ejercicio siguiente 2026 es un incremento aproximadamente del 40% respecto a las tasas que se manejan. La tasa que más conocemos es precisamente, o la que más se maneja es por la mora en el pago de nuestras obligaciones fiscales, en donde tenemos actualmente una tasa mensual del 1.47% y la que se está proponiendo sería del 2.07%, un incremento real del 40%. ¿Cuál fue la exposición de motivos? O sea, ¿qué dijo en este caso la presidenta, que es quien propuso estas modificaciones? Pues que muchas veces los contribuyentes les resulta más barato pagar de forma extemporánea que pagar los propios impuestos, y tratando de desincentivar esta práctica que a ojos del gobierno llevan a cabo los contribuyentes, es que proponen este aumento importante en la tasa de recargos, ¿no? Uh-huh. Esto pues obviamente repercute a los contribuyentes porque no necesariamente es que por sus deseos quieran pagar de forma extemporánea. O sea, realmente hay situaciones en el día a día, en la operación de los negocios, que les distraen en ocasiones los flujos correspondientes para hacer el pago completo de sus contribuciones, y se ven en la necesidad de sí cumplir de forma extemporánea con la causación, en este caso de los recargos y de la actualización correspondiente. Eso quería preguntar, si era realmente una regla o era nada más un asunto de percepción desde el gobierno. La realidad no es así, o sea, es distinta a lo que viven los empresarios. Sí, yo creo que los empresarios no tratan por política de pagar de forma extemporánea los impuestos. ¿Por qué? Porque precisamente estas tasas son de las más altas del mercado. O sea, estamos hablando actualmente de una tasa del 1.47% mensual, que anualizada pues prácticamente llegamos al 18% en términos generales. No hay ningún crédito que te dé un rendimiento, hablando financieramente, sí, obviamente sí. Habrá otro tipo de inversiones, uh-huh, pero una tasa en bancos del 18% definitivamente no se maneja. Luego entonces a ningún empresario le resulta financieramente conveniente dejar de pagar un impuesto a sabiendas que va a pagar un interés, un recargo, con una tasa mucho mayor a la que se maneja en los ámbitos mercantiles. Claro. Tú que eres experto contador en este asunto, revisando justamente las modificaciones que se proponen cada sexenio o año con año, ¿qué modificaciones ves que se plantean a la tasa de retención del impuesto sobre la renta sobre intereses bancarios, por ejemplo? Ok. Digo, este es un punto también ahí medio un poco controvertido. Uh-huh. Hay un incremento del 80%, ¿sí?, en la tasa de retención tratándose de intereses pagados por integrantes del sistema financiero, específicamente instituciones de crédito. Cuando le pagan intereses a las personas físicas, actualmente están obligados a hacer una retención del 0.5%, una tasa pequeñita, pero no es sobre los intereses, es sobre el capital que dé origen al pago de esos intereses. Esa tasa se está proponiendo un aumento del 80% para llegar al 0.9%. Si bien es cierto, es una retención con carácter provisional. Esto significa que el contribuyente que es sujeto de esa retención puede acreditarse el impuesto cuando presente su declaración anual. También no debemos perder de vista que las personas físicas que reciben intereses que no son superiores a 100,000 pesos pueden optar por decidir si consideran que la retención que les hace el banco es con carácter definitivo para no tener la obligación de presentar su declaración anual. Luego entonces una tasa de retención ya del 0.9%, insisto, sobre el capital que dé origen al pago de intereses, pudiera resultar en la causación de un impuesto definitivo mayor al que correspondería si se determinara exclusivamente sobre el monto de los intereses, que es verdaderamente el ingreso que percibe el contribuyente, no el capital que da origen al pago de los intereses. ¿Y ajustes fiscales que se contemplen, por ejemplo, para el sistema financiero? ¿Vienen algunos? Sí, de ahorita sabemos, hace un par de meses fue muy sonado el caso en México de ciertas instituciones bancarias que por cuestiones de estar listadas o con posibles anomalías en términos de la ley antilavado, pues fueron sancionadas. En términos generales, las instituciones de crédito están obligadas a pagar cuotas al IPAP, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Esas cuotas son totalmente deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, es decir, la cuota que paga cada banco la pueden deducir de los ingresos que obtienen para determinar su resultado fiscal.
En este caso, en la propuesta se está señalando que, en caso de ser aprobada, como va, que 3/4 partes del monto de la cuota que paguen los bancos al IPAP, precisamente para hacer esa reserva que se utiliza en caso de que los bancos queden en insolvencia, en quiebra o suspendan actividades, y puedan pagarle un seguro a los ahorradores de 400,000 UDIs, que equivalen prácticamente a 3.4 millones de pesos, pues 3/4 partes de esa cuota se pretenden que no la puedan hacer deducible. ¿Esto qué significa? Pues que los bancos van a tener un costo mucho mayor, ¿sí?, que muy probablemente van a tratar de repercutir a los cuentavientes a través de comisiones, o tratarán de eficientar costos, gastos, etcétera, para no tener un costo fiscal importante mayor al que actualmente tienen. Como por ejemplo seguir apostando a la banca en línea, ¿no? Que les cuesta menos operativamente. Sí, operativamente, de hecho, hemos visto en algunas líneas, en algunas instituciones de crédito, el cierre de sucursales presenciales, porque están tratando de enfocar todo, efectivamente, a banca en línea, a banca electrónica, utilizando menor personal y por lo tanto menor carga nominal. Vamos a ver qué pasa el año entrante. Todo parece indicar que se acabó el paraíso de las plataformas digitales, ¿no? Llegaron y estaban operando con toda facilidad del mundo, con esquemas que nacen en Estados Unidos, en Europa, pero hoy el gobierno federal dice, a ver, aquí hay un modelo de negocio que está siendo lucrativo, yo necesito que me rindan cuentas, pero la pregunta sería, ¿qué obligaciones fiscales nuevas están propuestas para las plataformas digitales? Sí, ahí en medios se ha manejado bastante el tema de plataformas digitales y voy a tratar de puntualizar. El principal aspecto es un incremento en las tasas de retención para aquellas personas físicas que enajenan bienes o prestan servicios a través de plataformas digitales. Se pretende un incremento de la tasa que actualmente es del 1% para llegar al 2.5%. En el mismo sentido, tratándose de personas morales que actualmente no están sujetas a retención de impuestos sobre la renta cuando utilizan este tipo de plataformas, se está proponiendo una tasa del 4%, ¿sí? En la Cámara de Diputados, en lugar del 4%, se hizo una aprobación, una reconsideración para dejarla en el 2.5%, que muy probablemente sea la tasa que va a quedar. ¿Cuál es el tema aquí? O sea, que son retenciones, son porcentajes de retención sobre el monto total del ingreso o del precio pactado por esa enajenación de bienes o por esa prestación de servicios, lo cual no necesariamente conlleva a tener una retención sobre una utilidad, es sobre el ingreso. Y evidentemente, como lo comentaba hace un momento, son retenciones a cuenta de un impuesto definitivo. Ya será la persona física y la persona moral o empresa la que al momento de presentar su declaración anual determine el impuesto definitivo, pudiendo en su caso acreditarse las retenciones que le hicieron. Eso es en cuanto a temas de incremento de tasas, ¿no? En materia de IVA, nada más comento una novedad. Se está estableciendo que aquellas residentes en el extranjero que no tengan un establecimiento permanente en México y que utilicen las plataformas digitales que dan operaciones o que funcionan en México, serían sujetas a una tasa de retención del 100% del IVA. De igual forma, las personas físicas o morales residentes en México, pero que señalen una cuenta bancaria ubicada en el extranjero para recibir los pagos, también serán sujetas a una retención del 100% del IVA. Esto no estaba contemplado hasta 2025 y es una de las novedades que se pretende implementar. Tenemos que hacer una primera pausa en este podcast del Colegio de Contadores. Quedan temas pendientes porque la autoridad federal quiere repatriar capitales. El año entrante tenemos Mundial de Fútbol. También hay consideraciones especiales para los impuestos, pero también hay que revisar lo que estará pasando con el Código Fiscal de la Federación. Así que si te parece, maestro, vamos a un corte y regresamos enseguida. Gracias, con gusto volvemos. Bien. El 2025 se termina y cada vez está más cerca el momento clave del año para contadores, administradores y empresarios, el cierre fiscal de personas morales. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita a dominarlo como todo un experto. Acompáñanos este lunes 10 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En un curso práctico y actualizado donde aprenderás a realizar correctamente los ajustes inflacionarios, conciliaciones contable fiscales, cálculo de la PTU, revelación de operaciones relevantes, estrategias de defensa ante auditorías y mucho más. Prepárate para cerrar el ejercicio sin errores y con total seguridad.
El expositor del evento será el contador público certificado y maestro en impuestos Juan Gabriel Muñoz López. No te quedes fuera, inscríbete hoy en la página web del Colegio de Contadores y asegura tu lugar en el evento que marcará la diferencia en tu cierre fiscal. Antes de continuar, escuchemos este mensaje del presidente de la Comisión Sector Gobierno, Abdel Eduardo Aguirre Ramírez, quien nos tiene una invitación para los escuchas de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Presidente, adelante, por favor. Así es, fíjate que para cerrar este año, dentro de las actividades de la Comisión Sector Gobierno, hemos programado un curso relacionado con la ética y con las responsabilidades del servidor público. Entonces los estamos invitando a que se inscriban y bueno, que cerremos el año ya con temas de integridad, que es algo importante y también necesario para quienes estamos agremiados aquí al Colegio de Contadores. ¿Cuándo es la cita? La cita es el próximo 4 de diciembre en un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Muy bien. ¿Será híbrido o presencial? El formato está pensado para que sea de forma híbrida, entonces tenemos todas las facilidades para que participen. ¿A quién recomiendas tú que se dé la vuelta para estar en el colegio en esta charla? Mira, en este caso este tema es tan abierto que pueden tomarlo tanto funcionarios públicos en los diferentes órdenes de gobierno, así como aquellos que trabajan en despachos o en firmas de auditoría y que tienen una atención o prestan un servicio al sector gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que haya buena convocatoria. Y no lo olvide, ética del contador y marco de responsabilidades en la gestión gubernamental. Viernes 4 de diciembre, de 4 a 9 de la noche. Regístrese en la página del Colegio de Contadores. Ahí está la información para que usted pueda anotarse si le interesa el tema. Presidente Abdiel, gracias por la visita. Gracias, Víctor, y los esperamos. Continuamos con el podcast. Prepárate para ser parte del cambio. Los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre se celebrará el tercer Congreso de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, de 9 a 13 horas vía Zoom. No pierdas la oportunidad de actualizarte en fintech y criptoactivos. La inauguración estará a cargo de Daniel Salas, con una charla titulada El futuro del fintech en México. Después, Rodolfo Daniel Guerrero abordará el tema criptoactivos, innovación y regulación en 2025, y más tarde, Ignacio Domínguez y Andrés Carrera expondrán la inteligencia artificial, replanteando nuevas fronteras en servicios financieros. Para registrarte, solo debes completar el formulario en línea, efectuar tu pago como asociado, personal de asociado o no asociado, adjuntar tu comprobante y listo. Una vez validado, recibirás la confirmación por correo. Así de sencillo aseguras tu lugar en este espacio de innovación financiera. No te quedes fuera. Estamos de regreso en este podcast del Colegio de Contadores en la segunda parte y le agradecemos a usted que descarga los episodios y que los está monitoreando, que siga en la continuidad de este espacio de comunicación, porque hoy hablamos con nuestro especialista, el contador público Jorge Alejandro Montes Sánchez, quien nos estará hablando o nos está detallando los cambios que se avecinan para 2026 en esta reforma fiscal que plantean tanto los diputados y que tendrán que también validar los senadores a petición de la Presidencia de la República. Y le decíamos antes de irnos al corte que quedaban también algunos pendientes, por ejemplo, en el caso específico de la propuesta de repatriación de capitales, y decíamos 2026 viene con Mundial, eso también implica otras consideraciones. Vamos a detenernos en la parte que nos quedamos. Repatriar capitales, entiendo que es cuando el gobierno de la República quiere incentivar a los inversionistas a que todos esos proyectos que se llevaron fuera del país para no pagar tanto impuesto regresen a México y ese dinero se pueda aprovechar en la economía nacional. ¿Hay incentivos? ¿Hay una propuesta específicamente para este rubro que pretende el legislador? Así es, efectivamente, Víctor. Normalmente en cada sexenio hay un programa de repatriación de capitales con algunas diferencias, pero la finalidad es que el capital que esté fuera de México retorne al país para incentivar la economía, en términos generales. Es entendible
es loable ese esfuerzo que se hace. Sin embargo, en materia fiscal tiene un claroscuro el tema de repatriación de capitales. ¿Por qué? Porque de alguna forma estos programas ofrecen algún beneficio, algún atractivo, precisamente para quienes tienen el capital fuera, que lo vuelvan a ingresar, o que si ese capital fue generado en el extranjero, lo ingresen por primera vez a México. Y el incentivo es pues pagar menos impuesto. Y luego entonces quienes pagaron puntualmente sus impuestos conforme los fueron causando, pues se ven en desventaja respecto a aquellos que fueron omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que ahora se ven premiados de alguna forma al pagar menos impuestos que los cumplidos. Ese es el punto que siempre se ha criticado en el tema de repatriación de capitales, aunque, insisto, se entiende la finalidad. En este caso, efectivamente, en la Ley de Ingresos se está planteando por ahí en un artículo transitorio un programa de repatriación de capitales o de ingreso de capitales a México, que en términos generales el mayor beneficio es que esos capitales estarían sujetos a un impuesto únicamente del 15%. Sin deducción alguna, pero del 15%, ¿sí? Mientras que las tasas normales de impuesto que se manejan aquí es para personas físicas del 35% sobre las utilidades o sobre la base gravable, y para las personas morales la tasa nominal es del 30%, pero ya una tasa real efectiva puede ser del 42%. ¿Sale? Entonces pagar un 15% por supuesto que resulta atractivo. Este programa lo que contempla es que si tú retornas o ingresas el capital que tenías en el extranjero, que no había pagado impuestos, obviamente, vas a estar obligado a invertirlo en ciertos programas durante un periodo de 3 años. Estos programas esencialmente son la compra de activos fijos para proyectos dentro del programa denominado Plan México o dentro de la incentivación de polos de desarrollo, la adquisición de terrenos y construcciones para las actividades de los contribuyentes, el pago de pasivos a favor del gobierno, el pago de salarios, inversión en bonos de deuda, construcción de hospitales, escuelas, infraestructura en comunicación. Entonces, hay ciertos rubros específicos en los cuales se tendría que hacer una inversión del capital ingresado a México durante un periodo de 3 años. Entonces, un candado para que se empiece a notar rápido que el dinero regresó. Efectivamente, incluso hay otro candado en el que te dice, oye, ese capital no lo vayas a utilizar para distribuir dividendos o para reembolsar capital a tus accionistas. Y si lo haces, bueno, vas a ser sujeto a una tasa de retención de un 20% cuando la normal es 10%. Te la duplican. ¿Sí? Te la duplican precisamente porque la intención es trae el capital, inviértelo y que se vea la inversión, o sea, que se mueva la economía. No lo traigas pagando un impuesto menor para que te lo lleves a tu bolsa. Bueno, esa es la intención. Eso nos lleva a preguntar qué pasará con estas empresas que con motivo del Mundial de Fútbol pretenden hacer también inversiones. No son todas, tengo entendido, pero es un sector muy importante y lo que se ha cuestionado es que esto beneficia realmente a las grandes, es decir, medianos y pequeños contribuyentes pues quedan fuera del esquema, ¿no? Así es, o sea, efectivamente, o sea, en correlación pues con la organización del Mundial de Fútbol para 2026, se establece en la propia Ley de Ingresos que todas las empresas, entiéndase personas morales, personas físicas, que estén participando en la organización, incluyendo eventos relacionados con el Mundial, van a estar prácticamente libres de cualquier obligación fiscal. O sea, no estarán sujetas a impuestos propios, no deberán hacer retenciones, no deberán hacer enteros de impuesto, no deberán cumplir con obligaciones formales como presentar declaraciones informativas. O sea, prácticamente se sacaron la lotería en términos fiscales. Ahora, estas empresas, como bien lo señalas, no es cualquiera. O sea, no es si yo me pongo legalmente, saco un permiso y vendo X producto afuera del estadio, ya voy a estar exento de impuestos. No, son empresas que van a estar, primero, reconocidas por la FIFA. La FIFA mensualmente deberá estar presentando un listado al Servicio de Administración Tributaria respecto a cuáles son las empresas que oficialmente están participando con ellos en la organización del evento, para que sean estas empresas las que estén libres de la carga fiscal. Como asociado. Sí, y esto aplicará incluso a partir de este último cuatrimestre de 2025. Entonces, pues serán
creemos grandes empresas, grandes corporativos, los que sí pueden tener una relación estrecha con la FIFA, al grado que la FIFA los va a poder considerar y reportar al SAT. Y lo logran, evitan pagar ese impuesto. Así es, digo, no va a estar dirigido para todo el mundo. Muy bien. Ahora vamos al Código Fiscal de la Federación. La autoridad ha sido muy insistente en que se busca a toda costa detener la emisión de comprobantes fiscales falsos. ¿Qué medidas hay propuestas para este problema? Sí, este es un gran tema. O sea, como contexto, si recordamos, en diciembre del 2024 hubo una modificación a la Constitución, al artículo 19, para establecer que será sujeto de prisión preventiva oficiosa aquellas personas que utilicen falsos comprobantes fiscales. Uh-huh. Y este fue el vocablo que se le dio, falsos comprobantes fiscales. Lo que se está haciendo ahorita en esta propuesta de modificación al Código Fiscal de la Federación es incorporar este término de falsos comprobantes fiscales para que entonces tenga vinculación con la reforma a la Constitución y entonces las personas que en su momento lleguen a ser catalogadas como responsables puedan ser acreedoras a la sanción o a defenderse ya desde prisión cuando tengan un proceso penal en su contra. En términos generales, tratando de desincentivar lo que coloquialmente conocemos como compraventa de facturas, se está estableciendo como un nuevo requisito que los comprobantes fiscales deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. De hecho, así debe ser. Y aunque no estuviera por escrito, como lo va a estar ya, pues o sea, es naturaleza de la operación. Es la naturaleza, o sea, tú vas a emitir un comprobante, pues cuando realmente existe una operación real, verdadera y con actos jurídicos reales, pero bueno, lo están incorporando. El problema es quién determina cuándo un comprobante fiscal contiene operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Esa facultad se la están dejando a la propia autoridad fiscal, ¿sí? Al grado que se está incorporando una nueva facultad de comprobación, en donde la autoridad fiscal podrá practicar una visita domiciliaria específica para determinar si los comprobantes fiscales que utiliza un contribuyente son falsos o no. Esto es muy importante y aquí me voy a detener un poquito. Sí. Esta visita domiciliaria, esta auditoría, coloquialmente le vamos a llamar, esta auditoría para determinar si es falso o no un comprobante fiscal o los comprobantes fiscales que emita un contribuyente o que utilice un contribuyente, consistirá en acudir al domicilio fiscal del contribuyente. Obviamente será cuestionado el representante legal. La autoridad podrá tomar video, grabación de audio, fotografías. La revisión se va a llevar a cabo en cualquier domicilio, sucursal, establecimiento registrado o vinculado con el contribuyente. Se le otorgará un plazo de 5 días al contribuyente para que aporte las pruebas que a su juicio considere convenientes para desvirtuar la presunción que ya tiene la autoridad de que sus comprobantes son falsos. La autoridad va a tener 15 días para evaluar esas pruebas y emitir una resolución. En cualquier caso, se establece que el procedimiento de esta auditoría no deberá ser mayor a 24 días hábiles. O sea, se pretende que sea una auditoría express en el que rápidamente se determine si ese contribuyente está emitiendo o utilizando comprobantes fiscales falsos. En caso de que sea positiva, o sea, en caso de que se confirme que son falsos desde el criterio de la autoridad, obviamente, los datos de ese contribuyente se van a publicar en el diario oficial y todas aquellas personas que hayan utilizado o que hayan recibido comprobantes fiscales de ese contribuyente tendrán un plazo de 30 días no para aportar pruebas y tratar de demostrar que las operaciones fueron reales, no, sino que se les estaría otorgando ese plazo de 30 días para que presenten declaraciones complementarias corrigiendo su situación, revocando los efectos que le habían dado a esos comprobantes. O sea, esto es muy grave. O lo que sea. Sí, esto es muy grave porque realmente no le están dando un derecho de audiencia a aquellos contribuyentes que hayan recibido estos tipos de comprobantes. A diferencia de otro procedimiento que ya está establecido en el artículo 69b del Código, en donde efectivamente los contribuyentes tienen un plazo para aportar pruebas y demostrar que las operaciones que están en esos comprobantes son reales. Aquí prácticamente es una vez que el SAT determina que hay un emisor
con comprobantes fiscales falsos. Aquellos que hayan recibido esos comprobantes se tienen que corregir presentando las declaraciones de impuestos complementarios. Pero sin la posibilidad de recurrir a ningún proceso legal. Por lo menos administrativo no. No. O sea, tendrá que entrar ya un proceso litigioso pues para hacer valer sus medios de defensa. Como por decir, no acepto la resolución de tuya, SAT, y entonces me voy a tribunales a litigar contigo en contra de esa situación. Sobre todo alegando la falta del derecho de audiencia. O sea, no me has escuchado, no me has vencido en un proceso legal. Yo tengo ese derecho por términos constitucionales. Damos paso también a otra pregunta que me parece que es importante. El plazo para cancelar los FDIs está ya establecido, pero entiendo que quieren modificar ese proceso. Sí, digo, en términos generales, actualmente el código establece que los comprobantes fiscales deberán cancelarse, en su caso, en el propio ejercicio en el que se hayan emitido. Sin embargo, ya desde hace 2 o 3 años, a través de reglas de miscelánea fiscal, se permite que la cancelación se haga en el ejercicio siguiente, a más tardar en el mes en el que se deba presentar la declaración anual. Esto último es lo que se pretende incorporar al Código Fiscal. No representa un gran cambio en cuanto a forma, sí representa un cambio en el fondo porque fue declarado inconstitucional el hecho de que se tuviera como plazo máximo el propio ejercicio de su emisión. Entonces, simple y sencillamente, para evitar esa inconstitucionalidad, ahora en el Código Fiscal se incorpora lo que ya se otorgaba en reglas, y es: puedes cancelarlos en el ejercicio siguiente, a más tardar en el mes en el que debas presentar la declaración anual. Entonces, en eso consiste básicamente el cambio. Otro punto que también es muy sensible para el contribuyente es cuando la autoridad determina que te tiene que cancelar o suspender los certificados de sellos digitales. ¿Se establecen nuevos casos o cambios a este proceso? Sí, claro, de por sí son más de 100 casos actualmente en los cuales la autoridad fiscal puede cancelar o suspender temporalmente los certificados de sello digital. Se incorpora uno que es en aquellos casos en donde el contribuyente no pague los créditos fiscales en su totalidad, incluyendo los accesorios, las multas, las actualizaciones, los recargos, etcétera. En ese caso serán sujetos de suspensión en principio temporal y luego una cancelación, y tratándose de operaciones de comercio exterior, en aquellos casos en donde el contribuyente no atienda los requerimientos o no lleve los sistemas de control de inventarios de manera adecuada, también serán sujetos de suspensión. Hizo mucho ruido el hecho de que el SAT se permitirá el próximo año tener acceso en tiempo real a la información de las plataformas digitales. ¿Esto qué significa? Así es, volviendo, además de que las plataformas digitales, como ya decíamos, los usuarios de dichas plataformas son sujetos a nuevas tasas de retención. Lo que más ha sonado en medios es la nueva facultad que tendría el SAT, no facultad, sino la obligación que tendrían las plataformas de permitirle a la autoridad fiscal el acceso en tiempo real y en línea a sus sistemas de registro y de control. Esto ha sido tan publicitado que incluso la semana pasada el SAT emitió un comunicado de prensa tratando de aclarar que eso no es con fines de espiar. Sí, efectivamente. Pero bueno, la realidad es que el SAT tendría acceso a los registros. Está pendiente la publicación de reglas que ya señalarán con detalle a qué grado de información podrá tener acceso. Exacto. Pero por lo menos, la obligación en Código Fiscal se estaría estableciendo. Oye, el SAT nada más va a pedirte información muy acotada, lo dudo mucho, ¿no? Porque ya hay otros ejemplos en donde el SAT ha pedido el acceso a información en tiempo real y en línea. Por ejemplo, en la frontera, quienes tienen ciertos estímulos fiscales deben permitir una revisión en tiempo real, y también aquellas empresas de comercio exterior que están obligadas a llevar cierto control de inventarios, también a partir de mediados de este 2025 quedaron obligadas a proporcionar acceso en tiempo real a la autoridad fiscal. Esto poco a poco nos da una idea clara de que el SAT quiere tener acceso a la información del contribuyente aún sin ejercer facultades de comprobación, lo cual no es del todo bien visto por los contribuyentes. Claro. Obviamente. Me voy directamente a los delitos fiscales, porque entiendo que también se busca tener o identificar, o ya tienen identificadas nuevas conductas que van a ser consideradas delitos fiscales. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿que encontraron algo nuevo o es algo que ya se tenía pero no estaba puntualizado? Así es, o sea, en materia de delitos fiscales, de manera grave, creo yo, porque también vuelve a ser un tema muy subjetivo, se establece que, o se tipificará como delito fiscal en aquellos casos en donde las personas con propósito o con conciencia declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada
en cualquier procedimiento regulado en el Código Fiscal. Y procedimientos regulados en el Código Fiscal, pues abundan. O sea, puede ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, la verificación de domicilio. Hay muchos procedimientos en donde va a quedar a facultad de la autoridad fiscal determinar si lo hiciste con propósito. O sea, si fue un error, si fue el propósito de declararte un hecho falso. O sea, esa es la parte que deja mucho que desear. Y eso se va a tipificar como un delito fiscal y se establece que sería sujeto, una vez que se llegue a confirmar que la persona efectivamente cometió el delito, pues podría estar sujeto a una pena de 3 a 6 años de prisión. Y un último dato en materia de Código Fiscal, sí que es muy importante, es el tema de la garantía del interés fiscal. Actualmente hay diversas situaciones que obligan al contribuyente a garantizar el interés fiscal. Por ejemplo, cuando acudes a juicio, tú debes garantizar el crédito fiscal que tienes más ciertos intereses, ¿no? Pero hay diversas formas contempladas en el Código Fiscal para garantizar el interés fiscal. Lo que se está proponiendo, el cambio que se está proponiendo a partir de 2026, es que el contribuyente debe seguir cierta prelación, cierto orden de forma obligatoria para garantizar el interés fiscal, siendo el primer método para garantizarlo el billete de depósito. O sea, ¿qué significa esto? Pues que si el contribuyente quiere acudir a juicio y por lo tanto para impugnar un crédito fiscal y está obligado obviamente a garantizar el monto del crédito fiscal más ciertos recargos, lo que debe hacer en primera instancia es hacer un depósito por esa misma cuantía para que le den un billete de depósito y entonces el billete de depósito lo pueda mostrar a la autoridad hacendaria. Si su capacidad económica no le permite garantizar con un billete de depósito, entonces podrá recurrir al segundo método, que sería la carta de crédito. Si no alcanza con esos dos, podrá acudir al tercero, que es la prenda o hipoteca. Si no puede, pues a una fianza. Si no, tendrá que presentar un obligado solidario y finalmente ofrecer el embargo en la vía administrativa. Anteriormente no existía este orden. Esto lo que está haciendo es prácticamente hacer inviable a muchos contribuyentes la posibilidad de garantizar el interés fiscal y por lo tanto de defenderse. Entonces es un tema que no quería dejar de comentar por su trascendencia. Claro, y es que pues prácticamente con esto al SAT le pagas porque le pagas, ¿no? Ya estará nada más en que un juez determine quién tiene la razón, pero es un hecho que si no te asiste la razón ya te quedaste sin el dinero. Exacto, o sea, el SAT está totalmente garantizado en numerario. Por lo pronto ya te descapitalizó, eso es un hecho, ¿no? Es un hecho, con lo que ello implica. Un asunto que sí es muy relevante. Se nos agota el tiempo, contador Jorge. Vamos a irnos en paquete porque hay 4 puntos específicos que han generado mucho interés y sobre todo la población abierta. Impuesto a bebidas saborizadas, tabacos y productos de nicotina, videojuegos y juegos de apuestas y sorteos. Eso es de nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasará aquí? Así es, Víctor. Digo, estos temas, como bien lo comentas, repercuten directamente en el consumidor final. Por eso ahí es donde lo vamos a sentir. Todo esto es en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. En el tema de bebidas saborizadas, se propone un incremento en la cuota aplicable a este tipo de bebidas. Actualmente, por cada litro se cobra 1.6 pesos de impuesto. A partir de 2026 se estarían cobrando 3 pesos de impuesto, ¿sí? Y bebidas saborizadas son prácticamente todas, excepto la leche y el agua natural. ¿Sí? O sea, es cualquier bebida azucarada que tenga jugo, pulpa, néctar, sintéticas, naturales, etcétera. Entonces, prácticamente las bebidas tendrán un incremento. En cuanto a tabacos, hay un incremento en la tasa aplicable a los cigarros del 160 al 200% sobre el precio de venta y en general a los productos que tengan nicotina. Entonces, sí o sí va a haber un incremento en el precio final al consumidor de este tipo de productos. En videojuegos se crea un nuevo impuesto, no existía. Así es. Un impuesto del 8% aplicable a la enajenación en formato físico y al público en general de videojuegos con contenido violento, extremo para adultos, no apto para menores de 18 años, así como a las plataformas digitales que permitan el acceso o descarga de dichos juegos en su formato digital. La simple clasificación ya te obliga para el impuesto. Así es, 8% sobre el precio de venta. Y finalmente, en materia de juegos con apuestas y sorteos,
impuestos, hay un incremento importante. La tasa que actualmente se maneja por el rubro de IEPS es del 30%. Se pretende incrementar al 50% el IEPS en materia de impuestos. En este tipo de juegos, basta recordar que la base del impuesto es el total de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes para jugar en esos juegos, o tratándose de juegos con apuestas, la base gravable es el monto total de las apuestas que se hayan percibido. Entonces ahora la tasa será del 50% en materia de IEPS. ¿Y esto le pega al dueño del casino o al que juega en el casino? Al que juega en el casino. Al que juega en el casino. Vaya, así pues, es. Finalmente todo queda repercutido en el usuario final. Sí. El IEPS y el IVA, al final del camino, el efecto económico es al consumidor final. El paquete está en análisis todavía, ¿cierto? Así es, el paquete ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Esta semana va a ser analizada, sometida en la Cámara de Senadores. En su caso, si hay cambios por parte del Senado, será retornado a la Cámara de Diputados. Si ya no hay cambios, pues será nuevamente emitido al Ejecutivo para su publicación. Muy bien, pues ahí está el adelanto con el contador Jorge Alejandro Montes Sánchez, quien es además maestro en análisis tributario y nos ha hecho el favor de revisar los puntos más relevantes de esta reforma fiscal o estas reformas fiscales que se están proyectando para el año entrante, el 2026. Contador, nos vamos. Muchísimas gracias por la conversación hoy en el colegio. Agradecidos con ustedes y quedamos a la orden. Muchas gracias. Soy Víctor Montes Rentería. Le deseamos que la pase bien y lo esperamos en el siguiente episodio de este podcast. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.